Atisbos de realidad y fragmentos de tiempo. El día de hoy haremos una exploración por estos temas en compañía de José Hernández y Mario Lavista. Por un lado, el humor incisivo de la caricatura política, género periodístico de amplias posibilidades que nos ofrece un análisis de la realidad a partir de una perspectiva siempre inédita. Y por otra parte, una aproximación a ese gran misterio que sigue siendo la composición musical, la manera en que el artista suspende un fragmento de tiempo para colmarlo de sonidos que a veces proverbialmente son capaces de devolvernos al paraíso perdido. Esto es Gramáticas de la Creación. Comenzamos. Mario Lavista es un sólido compositor cuya trayectoria abarca la creación e interpretación simultánea con el grupo Quanta, la teoría y crítica musical en la revista Pauta y la composición de grandes piezas, entre ellas y de manera muy destacada la ópera Aura, inspirada en la obra homónima de Carlos Fuentes. A continuación charlaremos con este excelente músico sobre la noción del trabajo compositivo a partir del tiempo y de la manera en que es posible ordenarlo por medio de un lenguaje de signos, sonidos y silencios. El músico y compositor Mario Lavista nació el 3 de abril de 1943 en la Ciudad de México. Estudió composición en el Conservatorio Nacional de Música de Limba y de 1967 a 1969 fue becado por el gobierno de Francia para estudiar con Jean-Étienne Marie en la Schola Cantorum. Asimismo, cursó estudios de música nueva en Colonia y Darmstadt, Alemania. Interesado en la interpretación simultánea y en las relaciones entre la música en vivo y la electroacústica, Mario Lavista fundó, al lado de otros 3 músicos, el grupo de improvisación Quanta en 1970. En el ámbito cinematográfico, ha compuesto los scores de películas como Judea, El Niño Fidencio, Sor Juana Inés de la Cruz y Cabeza de Vaca. En 1982 fundó la revista Pauta, Cuadernos de Teoría y Crítica Musical. En 1987, la Fundación Guggenheim le otorgó una beca para escribir la ópera Aura. Su obra incluye piezas para orquesta como Diacronía, Tango del Adulterio, Nocturno y Ofrenda. Mario Lavista ha sido invitado como profesor de composición y análisis por la Universidad de Indiana, el Atlantic Center for the Arts y la Universidad de Chicago. Actualmente es miembro de instituciones como la Academia de Artes, el Colegio Nacional y el Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA. Interesado siempre en la exploración constante de nuevos lenguajes sonoros y nuevas técnicas interpretativas, la creación de Mario Lavista ha sido, en palabras del compositor, una aventura del espíritu o del alma, una exploración que uno debe hacer internamente para expresar lo que uno tiene que decir con el lenguaje y el material adecuados. Yo siempre he pensado que la música y la poesía son de alguna manera artes gemelos. A veces están muy peleados y pienso que los dos son artes superiores y pienso que uno se alimenta del otro. Si en un principio fue el verbo, si en un principio fue la poesía, pues también en un principio fue el canto. Yo realmente me cuesta trabajo imaginar una época en la civilización del hombre en la que no haya habido canto. El canto es algo que surge cuando el hombre mismo existe, cuando empieza a hablar, empieza a cantar.
Yo siempre he creído que el compositor es un escritor. Lo que pasa es que el escritor echa mano de palabras y nosotros los compositores tenemos una serie de símbolos o de signos que llevan mucho tiempo entre nosotros y que compartimos con los intérpretes. Entonces, cuando yo pongo un signo musical, yo sé que el intérprete sabe lo que yo estoy diciendo. Pero mi medio es la escritura. Ahora bien, como la música es un arte del tiempo, es un arte que corre en el tiempo, para que tú puedas escribirla, debes de alguna manera congelar el tiempo, echar mano de estos símbolos que lo único que hacen es congelan todo. ¿Para qué? Pues para que un intérprete lea esa partitura y en el momento en que la lee, la vuelve otra vez a poner en su exacta dimensión, que es el tiempo. Lo que hace un pianista, por ejemplo, al leer una partitura de Chopin o una partitura de Debussy o de quien tú quieras, es que esos símbolos que están congelados en la partitura, los lee y automáticamente la música vuelve a correr en su exacta dimensión, es decir, en el tiempo. Esto significaría probablemente que el intérprete es el dueño del tiempo, más que el compositor. El compositor debe congelar el tiempo, debe detener el tiempo para poder anotar la música. Yo pienso, intervienen dos elementos en el proceso compositivo. Uno de carácter racional y otro que tú llamas alquimia, que es la parte inconsciente o subconsciente, en fin, la que viene de algún lugar que puede ser un lugar bastante misterioso y que te permite en primera instancia escribir una melodía, un ritmo, algo que tú imaginas. Pero ahora viene el otro proceso que me parece igualmente importante, que es qué vas a hacer con ese material. Esa es la composición. La composición no es nada más escribir el tema. La composición es conscientemente, o sea, intelectualmente, qué vas a hacer con ese tema o con ese ritmo para que se pueda crear una obra. Y la escritura es un acto absolutamente consciente. No lo puedes dejar a la inspiración. No, tienes que saber cómo escribir música. Lo que tú escribas debe coincidir casi 100%, que ya sería una maravilla, con lo que va a leer el instrumentista y con el resultado sonoro. Eso sería ideal. A mí siempre me atrajo y me gustó muchísimo el cuento de Aura de Carlos Fuentes. Creo que es un cuento o una novela corta que hay que leer de principio a final en una sola sentada. Por eso mi ópera es en un solo acto. No quise interrumpir la historia de Aura, creo que es del principio al final. Dos cosas me atrajeron de Aura y por eso pensé que podría yo hacer una ópera. Una de ellas es la atmósfera, esa atmósfera nocturna que tiene Aura, esa atmósfera en donde el tiempo se ha detenido, el tiempo no corre. Y por otra parte, me interesó muchísimo el sentido, digamos, del tiempo que hay en Aura. Uno se da cuenta que cuando termina la novela de Fuentes, termina cuando Felipe Montero, el historiador, finalmente se va a hacer el amor con Aura, pero ya no es Aura, es Consuelo. Y Consuelo le dice, no te preocupes, la haré regresar. Entonces, cuando yo compuse la obra, imaginé o inventé un sistema armónico, un movimiento de la música, que me permitiera ir de un lugar a otro y al final de la obra no terminar, sino simplemente parar la obra y que musicalmente se pudiera enlazar con el principio de la historia.
Es decir, yo hice en algún ensayo esa prueba y le pedí a la orquesta que en el último compás volviera a enlazarlo con el principio y funciona perfecto. Es decir, me interesaba el tiempo circular, no el tiempo de izquierda a derecha. Y eso creo que musicalmente se puede lograr. Este es mi estudio. Aquí compongo, aquí armo pauta, aquí preparo mis clases, pero fundamentalmente es un lugar muy solitario, muy aislado de mi casa, donde me encierro generalmente en las noches a trabajar. Tengo un piano que me permite checar todo lo que yo he compuesto. Yo generalmente no compongo en el piano, compongo directo en el papel pautado, anoto las ideas que estoy imaginando y después voy al piano aquí y checo que lo que yo estoy oyendo con mi oído interno pues coincida con el oído externo. Tengo una mesa también para escribir música. Tengo un equipo de sonido, todavía tengo una muy buena colección de discos compactos para escuchar música y tengo una buena colección después de tantos años de partituras. Me enorgullece no la cantidad sino la calidad de las partituras que tengo. Por ejemplo, tengo básicamente, casi toda la obra de Mozart, toda la obra de Beethoven. Y como yo soy maestro del Conservatorio Nacional de Música, pues siempre me hacen falta esas partituras. Tengo, obviamente, fotos de mi familia, sobre todo de mi nieta, de mi hija. Y curiosamente, mi nieta, que ahora ya tiene 18 años, se está dedicando a la música, sorpresivamente. Ella quiere ser cantante de jazz y el blues, sobre todo. En fin. Eso es básicamente lo que tengo en este espacio. A mí lo que me interesa estéticamente es explorar las posibilidades técnicas y expresivas que me ofrecen todavía los instrumentos tradicionales y trabajar en estrecha colaboración con los instrumentistas. Yo siempre compongo en estrecha colaboración con el instrumentista. Perderse entre los diarios de una hemeroteca nos ofrece la oportunidad de echar un vistazo a una de las tradiciones periodísticas más documentables en México, la caricatura política. Se trata de un oficio que hunde la mirada en la realidad para hallar la veta humorística de la vida pública. Es ver las cosas con la agudeza suficiente para ejercer la crítica siempre necesaria. Vayamos al estudio de José Hernández, mejor conocido en el trajín periodístico como Monero Hernández, quien nos contará del viaje personal por los caminos del cine, el dibujo y la novela gráfica. José Jorge García Hernández nació el 9 de noviembre de 1965 en Hidalgo. Realizó estudios de pintura en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Llevado por una marcada inclinación al ejercicio de la plástica, inició su carrera como caricaturista político en 1994. Sus primeros trabajos fueron en las revistas Mira, El Chahuiztle y El Chamuco. En el año 2000, fue invitado a colaborar en Milenio Diario, donde firma sus cartones con el nombre que actualmente ya es bien conocido en el ámbito periodístico, Monero Hernández. En 2005 inicia su colaboración en las páginas de La Jornada y en ese mismo año incursiona en el semanario Proceso con su sección Mono Sapiens, al lado de Helguera. A partir de febrero de 2007, dirige, al lado de Rius, El Fisgón, Helguera y Patricio, la segunda época de El Chamuco, pasquín de caricaturas infamantes, a decir del propio caricaturista. Por su extraordinaria labor periodística y crítica política, José Hernández recibió en 2001 el Premio Nacional de Periodismo. Entre sus publicaciones se encuentran El sexenio me da pena, El sexenio se me hace chiquito y La canallada del desafuero para principiantes, esta última en colaboración con El Fisgón. En su más reciente título, la novela gráfica Una vida revolucionaria, basada en el libro homónimo de John Lee Anderson, José Hernández retrata la vida de Ernesto Che Guevara, resaltando sus gestos, actitudes y posturas a través de retratos realistas en una serie de atmósferas como las del cine. Yo empecé como dibujante, incluso estudié la carrera de artes visuales en la que antes era la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora es la Facultad de Arte y Diseño.
Porque bueno, el dibujo me gustó toda la vida. Entonces cuando tuve que decidir escoger una carrera, pues dije, lo único que sé hacer es dibujar. Me decidí por artes visuales. Cuando terminé la carrera estuve haciendo otras cosas, dando clases de dibujo, haciendo mucha ilustración. Incluso caricatura, pero caricatura de ilustración o caricatura de retrato. Nada que ver con cuestiones políticas. Pero más bien no fue sino hasta 1994 en que empecé ya con la caricatura política en una revista que se llama El Chahuistle. Y ahí me di cuenta que sí, necesitaba toda una serie de cosas que no lo tenía el dibujo por sí solo o la ilustración. Efectivamente, el cartón político es un género netamente periodístico, pero necesitas para realizarlo pues tener ciertas nociones evidentemente de dibujo, de técnicas de representación, de todo esto que aprendí en la escuela de dibujo, pero también necesitas tener nociones de periodismo y nociones de mecanismos del humor, porque finalmente, idealmente, pues es un género también de humor político o de sátira política. Y en las escuelas de periodismo no hay talleres o una materia específica de caricatura política, entonces uno lo tiene que aprender pues en el camino, trabajando. Yo creo que lo más importante en un cartón político es la idea, que haya una lectura correcta de lo que está sucediendo, del tema en específico de que trata el cartón, que sea una lectura periodísticamente correcta y políticamente correcta. Y después de eso, pues sí, encontrar la parte humorística. Y ahí sí es donde uno echa mano de los mecanismos del humor. Finalmente el humor yo creo que el humor es encontrar un puente que una dos universos totalmente distintos, incluso contrapuestos. Pero si tú logras unir dos ideas contrapuestas y hacer que ese puente de unión sea verosímil, ya creaste una situación humorística. Siempre he dicho que me casé con la caricatura, pero nunca he podido dejar a mis 4 amantes de toda la vida. Una es la literatura, otra es la pintura, la música y el cine. Entonces finalmente estos 4 pues, son lo que me han formado toda la vida, ¿no? Te decía en un principio que cuando tenía que escoger una carrera, pues decidí finalmente pintura o artes plásticas, pues. Pero tenía también el gusanito del cine. Y cuando vi la posibilidad de estudiar cine, pues lo intenté y me aceptaron en la Escuela de Cine de la UNAM, en el CUEC, que es la escuela más antigua de Latinoamérica. Y pues estuve ahí 5 años, hice varios cortometrajes, algunos pues no quedaron tan mal, ¿no? Pero finalmente cuando estaba terminando la carrera de cine, fue cuando empecé a hacer cartón político. Terminé de estudiar cine y nunca me dediqué profesionalmente al cine, pero me sirvió muchísimo, muchos años después, para hacer estos proyectos de novela gráfica. Como yo no había hecho una novela gráfica, nunca había hecho una historieta de más de 5 páginas, pues lo que hice fue recurrir a las herramientas que aprendí a utilizar cuando estudié cine. Y en el momento de enfrentarme a este proyecto, que era adaptar a novela gráfica un libro, que además no era una novela, sino que es una investigación periodística, que es la biografía del Che Guevara, escrita por John Lee Anderson, pero a mí se me ocurrió que era muchísimo material y entonces decidí mejor hacer 3 novelas gráficas, dividir la vida del Che en 3 grandes momentos y hacer 3 novelas gráficas, 3 tomos pues. Y a la hora ya de hacerlo, ya teniendo el guión, pues también acudí a lo que aprendí en la materia de realización en el cine. Entonces ahí decidir el encuadre, el emplazamiento, ¿no? La interacción de los personajes como si fueran actores, e incluso desde la preparación del trabajo era como un trabajo de preproducción de una película, buscar locaciones, ¿no? Sí. Incluso lo trabajé incluso como una película, porque no realicé los dibujos, las páginas de la novela gráfica, de la historieta, tal como aparecen impresas, sino hacía los dibujos sueltos, como si fueran tomas, y después lo armaba en una página como si fuera un trabajo de edición, ¿no?
Este es mi estudio. Es un estudio muy pequeño, lamentablemente, pero ayuda bastante, yo creo también, porque tengo todo a la mano. Simplemente estiro el brazo y ya tengo un libro, un disco acá, mis cuadernos de trabajo, en fin. Pero la parte más importante del trabajo no la hago aquí. Antes sí me sentaba y me ponía a bocetear, garabateaba ideas y cosas, pero ya tiene varios años que no. La parte importante la hago en mi cama. Digo, hablando de trabajo, hay otras cosas también importantes que hago en la cama, pero en la cuestión de trabajo me recuesto en la cama, cierro los ojos y me pongo a pensar. Mi familia me dice que se burla de mí porque, claro, ya se va a trabajar. Mi hijo dice, estás trabajando, pero llevas 1 hora ahí dormido, ¿no? Pero sí, realmente sí estoy trabajando. Y eso sí lo hago en completo silencio. Si acaso ahí el fetiche que ya se ha vuelto muy necesario desde hace un tiempo a la fecha es pues el teléfono, ¿no? Porque estar constantemente revisando cosas, pues ya todos los periódicos, los portales de noticias, las redes sociales, pues estar ahí revisando. Pero ya cuando se trata de pensar la idea, pues sí, silencio y a pensar. Y ya que está ahí dentro, sí, ya me vengo aquí. Y lo primero que hago es poner música. Me gusta de todo tipo de música. Ahorita, en estos momentos, llevo varios días escuchando a David Bowie. Pero de todos, desde música clásica, jazz, me gusta mucho el jazz, blues, la salsa. Y sobre todo lo que más me gusta es el rock. Soy beatlemaníaco de toda la vida. Entonces poner música y empezar a dibujar, buscar las imágenes que me van a ayudar para hacer el dibujo, trazar, entintar, luego pues lo escaneo a la computadora. Aquí generalmente le meto color o algunos detallitos más y ya, a enviarlo al periódico. En mis cartones he tratado de variar las técnicas. Algunas veces el cartón lo hago a lápiz, a veces que lo hago con bolígrafo, directamente sobre el papel, sin trazar antes. Hay veces que es digital, hay veces que es tinta china, hay veces que cambio un poco el estilo de la caricatura. Hay veces que es un retrato muy preciso, hay veces que es una caricatura mucho más exagerada, hay veces que solo son líneas muy limpias, hay veces que es mucho achurado. Trato de variarle porque eso me divierte más. Y finalmente algo que no me preocupa es el estilo, o lo que menos me preocupa de mi trabajo es el estilo. Hay gente que le preocupa mucho el estilo y encontrar un estilo. A mí es lo que menos me importa. Yo creo que el estilo es no saber hacer las cosas de otra manera. Tú quieres hacerlas de una manera o quieres fusilarte a algún caricaturista que te gusta mucho, pero te queda, como sale. Y lo que me gusta más es jugar. Entonces, pues sí, yo creo que sería eso también, un juego muy ecléctico. Una delicia visual, el recorrido por la vida de Ernesto Guevara a través de las novelas gráficas de José Hernández. Y una dicha, ver un cartón con el nombre de nuestra emisión realizado en su estudio. Grata ha sido también la visita al maestro Mario Lavista, escucharlo sentado al piano y sobre todo aproximarnos al territorio de la composición musical. Gracias por la generosidad de recibirnos y muchas gracias también al Museo Universitario del Chopo, que el día de hoy nos abrió sus puertas para hacer posible esta emisión. Yo me despido desde aquí con un abrazo y la invitación a vernos de nueva cuenta para seguir explorando juntos las gramáticas de la creación. Hasta entonces.